Gloria a Dios. Seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Le voy a invitar a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Y si usted puede ponerse en pie, póngase en pie. Amén. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Dice la palabra: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Señor, háblanos. Necesitamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Amén. Fíjese que es interesante. La enseñanza o la meditación de esta tarde es en el versículo 11. Pero quería leer todo para tener un contexto. Fíjense, el Señor les dio una promesa. El Señor le dijo a Israel: yo los voy a sacar de tierra de servidumbre y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, pregunto, ¿el Señor cumplió su palabra? Sí, lo sacó con mano poderosa y ahí le está diciendo, le está recordando y le dice: fueron ustedes por un desierto lleno de serpientes ardientes, imagínense, y escorpiones. Le estaba diciendo, ya sea que si no era el peligro la serpiente, el otro peligro eran los escorpiones. Y después le dice, también en el desierto no había agua. Y en el desierto no había alimento. Imagínense todo lo que le estaba diciendo el Señor. Porque podían haber ellos quedado por sed, por falta de agua. Hubieran muerto en el desierto porque no había agua. Pero también no había en el desierto no había comida. Entonces el Señor les está diciendo, yo cumplí. Ustedes ya ahora están frente a Canaán. Y le estaba diciendo, aunque a ustedes les toque ir a conquistar, ahí les promete, yo voy a destruir a esas naciones. Oiga, yo voy a destruir. No les estaba diciendo a ellos, miren, ustedes tienen que pelear contra ellos y a ver cómo salen.
sino que el Señor les dice, además de todo lo que hice en el desierto, también yo me voy a encargar de destruir a las naciones. Me voy a encargar de destruir a esos reyes. Y yo voy a ir delante de ustedes. Entonces el Señor había cumplido, porque le estaba recordando la promesa que les había dado. Que ellos la alargaron, esa es otra cosa. Que ellos fueron los que arruinaron el cómo llevaba el Señor las cosas, es diferente. Pero vemos a esto. Y entonces viene el Señor y les dice, bueno, van a ustedes a entrar en una tierra en donde, oiga, yo les doy el poder de hacer riquezas. ¿Qué es eso? Mire, muchas veces nosotros no nos damos cuenta y creemos que somos muy inteligentes. Es decir, creemos que la habilidad que tenemos es nuestra. La capacidad que tenemos de algo es nuestra. Que yo puedo hacer tal cosas y muchas veces nos jactamos. Mire, le voy a decir algo. Yo por muchos años cometía un error. Y en el sentido de que a mí, yo busqué que alguien me enseñara a tocar piano. Y durante mucho tiempo yo busqué y nadie. Y vengo yo y agarré un día un libro. Como estoy hablando que tenía como 18 años, como a los 10, 11 años, yo oí a un músico en una iglesia que le dijo al otro, mira, para sacar unos acordes se hace de esta manera y entonces yo empecé a hacerlo. Y llegó un momento en que yo me jactaba, pero muchas veces era como la molestia de que nadie me quiso ayudar, que nadie me quiso enseñar. Y entonces cuando alguien me preguntaba y me decía, hermano, qué bien toca usted. Ah, sí, gracias. Y eso que no me enseñó nadie. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que la capacidad para hacer algo es de Dios. Que para resolver un problema es de Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos son de Dios. Y entonces el Señor les dice, van a entrar ahí y yo les puedo dar el poder de hacer riquezas. Fíjese que no le estaba hablando de que solo para vivir bien. No le estaba hablando solo para pasar. No, le estaba diciendo el poder de hacer riquezas. Y entonces el Señor viene y en el versículo 11 les hace una advertencia. Y el Señor empieza y les dice, cuídate. Cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios. ¿Cuántas veces el creyente se olvida de Dios? O mire, o cuando estábamos jóvenes, nuestros padres cuando íbamos a salir solos, no nos decían, cuídate. No andes, no, con cuidado. Y eso era que ya nos habían dicho un montón de veces. Si yo le puedo contar todo lo que me dijeron en algún momento, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto, no tenés que hacer esto. Cuando yo iba a salir, cuando me empezaban a dejar salir solo, y entonces era, cuidado, me decía mi papá, o cuídate, o hacer, no sé, era una advertencia. Entonces el Señor viene ahora y le dice a Israel, cuídate. Ahora, el creyente debe de cuidarse. ¿Cuidarse de qué? Lo que le acabo de decir. Que muchas veces nos olvidamos que las cosas son de Dios. Nos olvidamos de que durante los momentos difíciles no quedamos postrados en el desierto. Que han habido muchos males cerca de nuestra vida y el Señor nos ha cuidado. Ha apartado serpientes y escorpiones. Cuando no ha habido agua, Él ha provisto de una roca. Cuando no ha habido alimento, Él ha provisto maná del cielo. Cuando el calor durante el día en el desierto, como era muy intenso, había una nube que los refrescaba. Y cuando venía el frío en la noche, venía una columna de fuego que los abrigaba. Durante 40 años, su calzado dice que no se desgastó. Imagínense, y creció al mismo tiempo. Igual que sus vestidos. Entonces le estaba diciendo Jehová a Israel, cuídate. Cuídate. Ahora la pregunta es,
¿Cuidamos nosotros nuestro corazón? ¿O acaso mi corazón se envanece? ¿Mi corazón se enorgullece porque yo tengo la capacidad? ¿Yo puedo hacer esto? Es que mire, hermano, mire todo lo que yo tengo. Mire, me ha costado a mí en la vida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien así? Mire, es que a mí nadie me dio un impulso, a mí nadie me dio una mano, a mí mi familia me dejó a un lado, etcétera. Ahora, la advertencia no es para el inconverso, es para los que conocemos, así como decíamos, cantamos un momento, al Dios que me ama. Y le dice, cuídate, es protege, es como cercar con espinos. ¿Por qué? Para que yo no me salga de ese límite y para que no permita que lo externo entre a mi vida. Y empiece yo a decir, porque mire, es bien fácil caer en esto. Se nos acerca alguien, ¿verdad? Y nos hace así, lo felicito mucho. Y uno dice, ¿por qué? Es que usted ha logrado bastante. Y ¿cómo podemos decir? No, es que mire, gracias a Dios. Yo me recuerdo que había alguien que decía, es que ustedes todos le dan gracias a Dios, que no tienen otra cosa que decir. Y muchas veces se nos vuelve la muletilla para hablar, ¿verdad? Pero cuando uno entiende que todo lo que tiene es de Dios, uno le dice, no, es que mire, Dios me ha ayudado, Dios ha provisto. Pero ¿cuántos de nosotros han dicho, lo felicito? ¿Y qué hacemos? Creernos. Y dice, cuídate. Porque muchas veces por algún elogio nos podemos distraer, nos podemos perder. No es que sea extremista, pero es cercar alrededor. Oiga, es en el sentido de atender o de cuidar, guardar nuestras vestiduras. Amén. Como el caso de los sacerdotes, que había que tener unas vestiduras limpias. Entonces, el término además es de proteger, atentar, observar, vigilar. Ahora, ¿qué quiere decir esto con vigilar? Que tenga usted cuidado de lo que habla aún. Porque, mire, muchas veces nosotros podemos cometer el error de decir algo y nos puede ir mal. El Señor le estaba diciendo a Israel, cuídate. Y se lo recordó, no pasaste tú solo el desierto. Entonces, que no se nos olvide que el desierto no lo hemos pasado solo. Que nuestra vida hasta el día de hoy no la estamos pasando solo. No es por lo que yo pueda hacer ni por lo que yo tenga, sino porque ha sido el Señor el que ha estado completamente cerca de nosotros. Ahora, también cuando habla de guardar, habla de retener. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Israel? Retén mi palabra, retén mis dichos. Es necesario retener la palabra de Dios, porque la única manera que nosotros tenemos para poder vivir bien es guardando su palabra. Y bueno, me refiero a vivir bien, no me estoy hablando únicamente al punto de una prosperidad, no, sino que van a venir dificultades y el Señor va a estar conmigo. Van a venir momentos de flaqueza y el Señor me va a dar ánimo. Eso es vivir bien. Ahora, le dice, no te olvides. Cuídate de no olvidar. ¿Ve? Le está diciendo, no te olvides. Reténlo o tenlo presente. Mire, es bien fácil para el creyente o para el humano olvidarse, ¿verdad? Muchas veces, cuando hemos estado en una situación, o muchas veces cuando nosotros le hemos echado la mano a alguien, ¿quién de nosotros no ha conocido a alguien que empezó de la nada? Y uno viene y le ayuda. Y cuando ya está allá, ¿verdad? En lo alto, algunos hasta con un cargo público y todo lo demás, se olvidan, ¿verdad? Se olvida que empezaron de la nada.
Se olvidan que hubo alguien que los apoyó, que los ayudó, que les echó la mano. Entonces le está diciendo el Señor a Israel, no te olvides. Pero le dice, cuídate de no olvidar. Cuídate de no sé si me doy a entender, cuídate de no olvidar de dónde vienes. No que lo vivas o lo mantengas fresco en tu cabeza, no, cuídate cuál era la situación que estabas antes de conocerme. Cuídate hasta el punto, hasta dónde bajaste, hasta dónde llegaste. Cuídate de la depresión que había en tu vida. Cuídate de la miseria que tenías. Cuídate ¿te acuerdas cuando querías morirte? Cuando creíste en algún momento de que era mejor morirse porque los problemas se te habían acumulado. Cuídate de no olvidarte de eso. Cuídate de dónde te saqué. Cuídate cómo te restauré. Cuídate cómo te he bendecido. Eso le estaba diciendo el Señor a Israel. Ustedes eran esclavos. Ustedes para Egipto no valían nada. Y yo fui a sacarlos. Los cuidé en el desierto y les doy ahora, oiga, la habilidad o la capacidad de que sus vidas cambien. ¿Cuál fue el problema de los padres de estos? Porque la generación esa murió, que se olvidaron, acabando de salir. Dijeron, oiga, qué ingratos eran estos que dijeron que era mejor haber estado esclavos que libres en el desierto. Y eran mentirosos, y siempre lo digo, eran mentirosos porque decían que se sentaban a las ollas de carne y que comían cebolla. Mentira, eran esclavos. Ellos no comían eso. ¿Usted cree que el faraón le iba a mandar, si aproximadamente era 2 millones, ¿usted cree que iba a mandar qué? 500,000 vacas para que comieran? No, Israel era un esclavo. Era mentira, no comían eso. Entonces le dice, no te olvides de lo que hice por ti. No te olvides de mí. ¿Y qué pasó con Israel? Mire, al nomás salir, Aarón consintió en hacerles ¿qué? Un ídolo. Hay un peligro que muchas veces nosotros podemos hacer ídolos de algo. Muchas veces mi vida es un ídolo. Porque tengo que complacerlo, tengo que hacer esto, mi trabajo, el cónyuge, un hijo. Porque es valedero cuando yo creo que el que es padre lo piensa de esta manera, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces yo he escuchado a los padres decir, ¿cómo se llama? No, es que yo quiero darle lo que yo no tuve a mi hijo y darle lo mejor. ¿Es valedero? Claro que sí. Pero muchas veces un hijo se puede convertir en un ídolo. Y es que se mantiene en un pedestal y el hijo muchas veces, estoy poniendo un ejemplo, y el hijo, porque cada quien puede ser que tenga puede ser que cada uno de nosotros tengamos un ídolo y muchas veces no lo sabemos, pero muchas veces, y dicen, no, hay un espacio que solo lo puedo ocupar yo. Vienen de un lugar y van a entrar a un lugar peligroso. No te olvides de qué, de su palabra, de su ley. Muchas veces es muy fácil que nos olvidemos de su palabra. Cuando nos conviene, somos bíblicos. Y cuando no nos conviene, somos humanos. No, mire hermano, es que la verdad que es cuerpo y el cuerpo peca y la debilidad. No, pero cuando somos bíblicos, somos jueces. Le volamos la cabeza a cualquiera. Ahora, también no es que vamos a recordar los pecados, como decía hace un momento. No, que no nos olvidemos de la condición. Ahora, mire,
¿Usted cree que la actitud con la que llegó el hijo pródigo fue la misma con la que se fue? No. Cuando él se fue, él tenía su propio ídolo y era él. Y el Señor lo tuvo que, perdón, hablando en el Señor, pero la vida lo llevó a que se hiciera pedazos, y ya hecho pedazos, cuando ya no tenía nada, regresó. Se nos han olvidado aún nuestras malas decisiones. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se nos olvidan las veces que nos hemos equivocado, y cuando nos enorgullecemos, tenemos peligro de volverlas a cometer. Entonces el Señor dice, cuídate de no olvidar. Además dice, de Jehová tu Dios. Y no te olvides de mí. Y le dice, ¿por qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos, que yo te ordeno hoy. Un día de estos, platicando con alguien, me dice, es que mire, me dice, por veces a mí leer la Biblia me es algo difícil. Yo le digo, ¿por qué difícil? Le digo yo. Es que la Biblia todo es no. No puedo pecar tranquilo, pues. Algo así, ¿verdad? Es decir, yo leo la Biblia y aquí me está diciendo que no. Y yo hago bien aquí. Yo le digo, ¿de verdad así sientes la Biblia? Sí, me dice, es que yo la abro y yo siento que, y no vas a hacer tal cosa, y no vas a hacer tal cosa, y no vas a hacer tal cosa, y no. Yo le digo, ¿no será, le digo yo, que tú eres feliz en el mundo? Le digo yo. Ahora le digo yo, lo que sucede es algo, que tú, así como has estado todo este tiempo en la iglesia, nunca has sido feliz, ¿verdad? No, me dijo, ¿y en el mundo sos feliz? No. ¿Para cuántos? Cuando tenemos necesidad, yo es lo que le dije a esta persona, pero cuando tú tienes necesidad, tú pides oración. Cuando tú tienes necesidad, pides consejo. Cuando las cosas se te vienen derrumbando, hoy sí quieres acercarte al Señor. Porque nada menos estamos hablando, ¿no? Porque empezamos ¿y cuál es el problema? ¿Qué es lo que te está pasando? No, que he tenido este problema, y este problema, y este problema, y este problema, y al final le digo, ¿ves? Hoy sí, ¿verdad? Hoy que estás viendo las cosas difíciles, hoy no todo es malo en la Biblia, ¿verdad? Hoy sí quieres que la Biblia te hable. Hoy sí quieres que la Biblia te conduzca. Hoy sí quieres que la Biblia te abra el panorama. Hoy quieres que la Biblia te saque del problema. Entonces, por eso es la advertencia que el Señor hacía a Israel. No te olvides. Cuídate de no olvidar. Cuando uno va donde el médico y el médico le dice, usted está enfermo, y le dice el médico no puede andar detrás de uno viendo que come, ¿verdad? Y le dice el médico, cuídese, coma saludable. Me contaban una vez que había, pero no sé si esto, y lo digo con mucho respeto, no me vaya a malentender. Había una persona que tenían un puesto en el mercado, en un departamento ahí en El Salvador. Y mire, muchas veces esa gente tiene dinero, son trabajadores, y aunque uno dice en el mercado, pero viven, bueno, en teoría tienen económicamente. Entonces, esta persona le gustaba todo cocinarlo con grasa de cerdo. Como usted sabe, ¿verdad? Que venden la grasa de cerdo. Entonces, todo lo cocinaba con cerdo.
Y entonces el doctor le estaba diciendo, no, mire, le decía, pero usted ya no puede comer nada con cerdo, porque usted tiene las arterias tapadas, los triglicéridos por arriba, y le empezó a decir un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces viene y le dice, lo mejor que usted puede hacer es que de ahora en adelante, usted va a tener que comer todo con aceite de oliva. No, pero eso es muy caro, le dijo. Si lo que me cuesta una botellita, le dijo, de aceite, con eso puedo comprar grasa, pero, o manteca, pues, manteca, ¿verdad? Y era alguien que tenía, por eso dije, y era alguien que tenía la posibilidad como para ir y comprarlo. Ahora, ¿a cuántos se nos ha olvidado? ¿O cuántos estamos olvidando? Y si usted no lo ha olvidado, qué bueno. Pero si usted no lo ha olvidado, también la palabra dice, cuídate de no olvidar. Porque eso es lo primero. Cuando uno se descuida, olvida. Pero cuando uno se cuida, no olvida. Cuídate de no olvidar quién es tu Dios. Y entonces cuando uno no olvida quién es su Dios, uno puede cumplir la siguiente parte, que es sus mandamientos, sus estatutos, etc. Entonces, el mandamiento puede ser una prescripción. Los mandamientos se dieron al alcance de los oídos de los israelitas, quienes lo debían de hacer y guardar. Era una recopilación de leyes impartidas. En otras palabras, la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Con qué limpiaremos nosotros nuestro camino? Con guardar su palabra. ¿A qué iba Israel? A abrir una brecha, a apartar, a sacar toda esa gente, a limpiar. ¿Con qué vamos nosotros a vivir mejor? Con guardar su palabra. Y entonces, cuando yo guardo su palabra, me cuido de no olvidar quién es Jehová. Y fíjese que ahí viene algo, le dice que tienen que guardar mandamientos, decretos. El decreto propiamente es un veredicto favorable o desfavorable. Es una sentencia. Cuando está diciendo que tienen que cumplir los decretos, le estaban diciendo, ustedes no pueden cambiarlo. Lo tienen que hacer porque así lo decretó Jehová. Es algo incambiable. Pero muchas veces, tristemente, nosotros siempre le queremos salir por otro lado al Señor con sus decretos. Mire, estatuto, etc. Viene ahora y le dice estatutos. Son leyes fijadas, como las leyes de la naturaleza. Porque ¿quién de nosotros, si se sube al techo y se tira, quién de nosotros va a volar? Nadie. Porque hay una ley de la naturaleza, que la gravedad nos tira de una sola vez al suelo. Y lo más probable es que nos vamos a hacer pedazos. Entonces de la misma forma, cuando yo quebranto la ley de Dios, corro el riesgo de que me va a ir mal. Usted y yo no podemos quebrantar las leyes. Entonces le estaba diciendo el Señor a Israel, Israel, no vayas a quebrantar las leyes. Pero qué difícil, ¿verdad? Como esa persona que le decía yo, qué difícil. Yo le dije, ¿sabes algo? Le dije yo, hasta que tú decidas amar la palabra, vas a entender por qué están las cosas ahí. Porque a mí me pasó igual que a ti. A mí no me gustaba leer la Biblia porque todo era no. No. Y no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, etcétera. Quiero continuar. Entonces, oiga,
cuando habla de estatutos, aquí me quiero detener un momento, le está diciendo, culturalmente, le estaba diciendo el Señor a Israel, te abstendrás, así es, ¿verdad? Te abstendrás de las costumbres que hay en Canaán. Eso le estaba diciendo con respecto a mis estatutos. Tampoco haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual os llevo. No seguiréis sus costumbres. ¿Por qué? Porque el requerimiento de abstenerse a las prácticas paganas se debe a que se consideraban degeneradas. Entonces le estaba diciendo el Señor, mire, ya habitaste en Egipto, ya viviste allá y ya sabes lo que hacen. Y el Señor les dijo, no pueden hacer como hacían en Egipto. Y ahora que están en un punto intermedio, que están a punto de entrar, les dice, cuídate de no hacer lo que ellos hacen. Pero el dicho es, al país que fueres, hazlo, que vieres. Oh, no sé si usted conoce uno, donde va Vicente, ahí va toda la gente. Mire, muchas veces, aún dentro de la iglesia cristiana, muchas veces hay cosas que uno no puede hacer o no debe de hacer. Y el Señor dice, cuídate, porque algunas cosas se hacen, muchas veces por desconocimiento de la palabra. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero vamos a la parte de la vida. Entonces el Señor está diciendo, cuídate, porque una costumbre o algo nos puede alejar. Mire, me recuerdo que cuando empecé a trabajar, pues nunca había tenido un trabajo fijo, nunca había tenido compañeros de decir un lugar, entonces yo estaba bien emocionado y todo lo demás. Entonces, un día me dicen, no, nosotros nos reunimos de vez en cuando solo como oficina, ¿verdad? Para integrarnos un poco más, para tener un poco de costumbre, de plática, para salir de lo habitual, para relajarnos porque es necesario. Entonces lo hacemos cada cierto tiempo y lo hacemos en la casa de cada quien. Eso sí, cada quien lleva su bebida. Entonces yo dije, pero yo entendí, cada quien lleva su Coca-Cola, pues eso entendí yo, imagínense, no tenía porque no venía de ese mundo. Sino que cada quien lleva su bebida. Entonces vine yo y me recuerdo que por querer integrarme, ¿verdad? Por querer quedar bien con el grupo, para que me dijeran que yo estaba ahí, me pasé comprando unos jugos y una soda, dije, voy a llevar para los demás. Tal vez algún tacaño no quiso llevar y dije yo voy a llevar para compartir. Y cuando llego con la bolsa, voy viendo que la mesa estaba llena de bebidas, es decir, de jugo, de gaseosa y todo lo demás. Entonces yo dije, traje esto y se me quedaron viendo y yo les digo, bueno, le dije a la anfitriona, mira, traje esto. Y ya una señora me dice, no, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo traje? Como dijeron que cada quien trajera su bebida. No, me dijeron, es que del chupe, pues, o del alcohol. Mire, yo no, créame, como no era algo, yo me quedé así como helado, así como que... entendiendo, ¿verdad? Un poco inocente o un poco tonto. No sé cómo llamar a eso. Entonces, créame que al rato cambió todo. Ya la algarabía ya no era una algarabía normal, que yo podía hablar de lo que yo había visto, ¿verdad? Platicar con la gente y todo lo demás. No, ya la algarabía ya pasaba porque ya había alcohol. Ya la gente después de ya estaba más alegre, veía actitudes, imagínense, yo no sabía qué era eso. Entonces yo empecé a ver actitudes en las personas así como que un poco más sueltos y yo decía, pero si está en la oficina es callado, bien serio, y empiezo a ver un montón de cosas.
Y créame que como yo solo, no duré mucho tiempo, yo cuando empecé a ver que esto, y empecé a ver que entre otros abrazándose y todo lo demás, yo dije, ¿y aquí qué pasa? Y este que no es casado, y aquí, no, de verdad. ¿Cuántos han estado en la misma situación y se quedaron ahí? Conociendo del Señor. ¿Cuánto cristiano no desea ir a parrandear? ¿Cuánto cristiano no desea ir a una discoteca? ¿Cuánto? Etcétera, mucha gente. Y aquí dice, cuídate de no olvidarte quién es Jehová tu Dios. Cuídate de mantenerte. Cuídate que su palabra sea lo más importante en tu vida. Cuídate en el hecho de no creer que eres autosuficiente. Cuídate en el hecho de no creer que por tus capacidades tú has logrado todo. Cuídate. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Cuidémonos. Porque de un momento a otro el ego puede saltar. Entonces ya imagina para la siguiente vez que dijeron, hoy la reunión va a ser donde fulano. Y entonces, vas a llegar, ¿verdad? Sí, les dije yo. Sí, ahí voy a llegar, les dije. Y al día siguiente, no, que mira, que por qué no llegaste, que estuvimos esperándote. Y ya como a la tercera o cuarta vez que hacían cosas, se me acerca un compañero y me dice, mira, me dice, ¿por qué no has llegado a las reuniones? Aquí los demás están creyendo de que vos sos un creído, que no te gusta relacionarte con la gente, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y mire, y sabe que hacían las reuniones un día jueves en la noche, después que yo tenía culto en la iglesia. ¿Usted cree que después de yo haber ministrado la alabanza, o en su caso, no, todavía en ese tiempo tal vez no predicaba regular, porque estoy hablando que eso fue hace muchos años, después de haber ministrado la alabanza, irme a meter a un lugar de esos? Si ese día, que creo que no me tocó hacer nada, me sentí tan incómodo, cuídate de que algo que tú veas o estés en medio de algo, pierdas la incomodidad. Eso le está diciendo el Señor. Cuídate, porque iban a llegar y le están diciendo, ahí hay cananeos, y aproximadamente habían 33 reinos en Canaán. Estaban todos los feos, el jebuseo, el filisteo, el porolio, todos terminaban en feo. Imagínese, cuídate. ¿Cuántas veces nosotros llega un momento en que algo ya no nos incomoda? Cuídate. Cuídate, cuídate. Porque me recuerdo una vez, le voy a ser honesto, una vez estaba en una reunión y le soy honesto, no sé si yo estaba pensando en la canción que estaba sonando, pero yo cuando estoy muy aburrido o cuando estoy muy ansioso o algo, yo muevo mucho el pie. Yo estoy así, porque es una manera como de ansiedad o algo como que ya me quiero ir y no se puede. Pero tal vez, probablemente creo yo que ese día que estaba en ese lugar, estaba sonando la música, se me acaba viendo uno y me dice, qué bien llevas el ritmo, me dijo. Cuídate. Es que mire, hermano, usted quiere que andemos con un traje de esos, de los tóxicos. No. Cuídate. ¿Por qué? Porque lo peor o lo más engañoso es nuestro corazón. Entonces le estaba diciendo al Señor, cuídate de eso. Que yo te ordeno. Entonces que el Señor estaba mandando. Es decir, se refiere a una comunicación oral mediante la cual un superior ordena o manda a un subalterno. Quiere decir que esta ordenanza venía directamente del Señor y viene directamente a cada uno de nosotros. Entonces, también puede ser una comisión o un encargo o que realizar alguna tarea. Y termino con esto. Dice que yo te ordeno hoy. Esa es la última palabra que está en el versículo 11. Que yo te ordeno hoy. No era ese día.
no solo significa ese día, es a cualquier día. De aquí a que te mueras. No importa si el tiempo es bueno o malo. Hoy, no importa el tiempo. No importa si es primavera, si es verano, si es otoño o si es invierno. Hoy. No importa si estás pasando por una buena temporada o estás pasando por una mala temporada. Hoy es cualquier día. Cualquier momento, en cualquier lugar. Es un mandato del Señor. Puede significar un periodo indefinido, como también cada 24 horas. Eso significa esa palabra hoy. Amén. Entonces, otro matiz en donde el término representa un punto en el tiempo, o un momento preciso, cuando le dice, pero del árbol del bien y del mal no comerás. Oiga, porque el día, amén, no le estaba diciendo dentro de un mes, no, porque no importa el día que sea, no importa en qué circunstancia, porque el día que de él comas, morirás, le dijo el Señor. Es la misma palabra, porque el día. Es como muchas veces los padres que le dicen al hijo, el día que te vea tomar, o el día que te vea fumar, o el día que te vea hacer algo. No lo está diciendo. Entonces, la advertencia es siempre, constante, es todo el tiempo. Entonces el Señor está diciendo, cuídate hoy. ¿Entiende? Cuídate de no olvidar quién es Jehová tu Dios hoy. No nos está diciendo aquí, pero óigame, porque después le dice, ¿verdad? Al final, le dice en el 19, acompáñenme para que finalicemos. En el 11:19, oiga lo que le dice el Señor a ellos. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, le estaba diciendo casi lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. El día que de ese árbol comas, entonces le dice aquí en el 19, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy. Esto significa cualquier día contra vosotros, que de cierto, ¿qué? Ve que al final era casi lo mismo que les dijo a Adán y a Eva. El día que comas de ese árbol, moriréis. Y hoy dice el Señor aquí, lo afirmo hoy, que el día que te inclines o le sirvas, ese día pereceréis. Entonces, si estamos hoy, ¿qué misericordia no hemos perecido? Probablemente es un recordatorio del Señor. No te olvides. No importa por lo que podamos pasar. No podemos regresar atrás. Entonces dice, no te olvides. Cuídate. Entonces, hermanos, termino con esto. El que piensa que esté firme, mire que no caiga. Cuídese. Así como usted puede poner empeño en su salud, así como usted y yo podemos decir un día, no, ya no voy a tomar soda, porque la soda hace mucho daño, la cantidad de azúcar que nos tragamos. También, asimismo, poder empezar a decirle, Señor, voy a cuidarme de no olvidarme
que tú eres mi Dios. Y muchas veces el Señor manda algunas situaciones para recordarnos. Por eso hay tanto salmo de David, ¿verdad? En donde él se equivocó, el Señor le mandó la situación y David decía, y puso mis pies sobre peña. Está hablando ya que ya había pasado el proceso y enderezó mis pasos. Entonces, hermanos, cuidémonos de no olvidar que Él es nuestro Dios, que su palabra es incambiable. No le podemos aumentar, no le podemos quitar, no le podemos cambiar. El humano muchas veces la interpreta como él quiere, cuando no es así. Pero el que cuida su palabra, ese recibe bendición. Porque el Señor le estaba diciendo, mire, le estaba diciendo, imagínense lo que le digo, yo tengo la habilidad de hacerlos ricos, de darles riquezas. Y le estaba hablando de que iban a prosperar sus tierras, sus ganados, etcétera. Mire, muchas veces creemos que porque como no vivimos en una mansión, no es necesario eso. Para que hoy hemos comprendido que las riquezas del Señor, esa es la añadidura. Pero ¿cuántos? Si usted alguna vez ha salido de una depresión, cuídese de no volver a eso. Si usted viene de problemas y está respirando, cuídese. Porque muchas veces el creyente eso pasa. Sale de algo y se olvida del Señor. Y de ahí vemos gente que solo aparece cuando tiene un problema. Y uno ve entrando a la persona que tiene como 6 meses de no llegar a la iglesia, de no aparecer. Y uno dice, lastimosamente uno dice, ¿y ahora qué? Pero espero que el Señor nos haya hablado esta tarde. Cuidémonos de no olvidar. No vaya con aquello de que es que también vamos a perecer. No, ahí está la advertencia. No olvidemos que cada día nosotros podamos rendirnos más a Dios. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque tú nos has guardado. Señor, perdónanos, porque cuántas veces nos olvidamos. ¿Cuántas veces, Señor? Fue más nuestro capricho, nuestra desobediencia. Y nos has guardado. Hermanos, si usted está aquí hoy es porque el Señor ha tenido misericordia de nuestras vidas. ¿Cuántos? Yo muchas veces lo digo, ¿cuántos no habrán amanecido este día? ¿Cuántos no han tenido una segunda oportunidad? Y nosotros sí, no hemos tenido no solo una segunda, muchas oportunidades. Entonces, no nos olvidemos. Porque el que cumple su palabra será lleno de bendición. ¿Qué prefiere? ¿Tenerlo todo humanamente o perder al Señor? Yo le diría, tener las dos cosas. Porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Entonces, anhelemos tener al Señor. Porque Él es nuestro buen pastor. Entonces, no nos olvidemos. Él es nuestro sanador, entonces no nos olvidemos. David decía, bendice alma mía al Señor. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te perdona, el que te sana,
el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señor, gracias en esta tarde. Gracias, gracias, gracias porque nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra. Que no nos olvidemos de ti. Por eso Salomón dijo, no me des riqueza y no me des pobreza. Manténme del pan necesario. Señor, que haya un equilibrio en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias por ser fiel, Señor.